Canal 1. Somos contenido. Presenta Responsabilidad Social en Acción con Juliana Ramírez. Gracias al auspicio de Centrum PUC, Escuela para los Buenos Negocios. Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos hoy, miércoles 10 de noviembre del año 2021, en un programa más de Responsabilidad Social en Acción. Mi nombre es Juliana Ramírez y feliz de estar hoy con ustedes en un programa más. Esta tarde vamos a hablar de un tema que ya es conocido, pero vamos a tener al protagonista en esta entrevista, al señor Rubén Sánchez. Él es CEO y gerente general corporativo de Pastelería San Antonio. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Hola Juliana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa. Gracias a ti por estar con nosotros presente en este programa dedicado a la labor que hace y que tú como líder has desempeñado en estos tiempos de pandemia. El programa de hoy lo hemos titulado Responsabilidad Social en tiempos de pandemia y por supuesto el caso de Pastelería San Antonio. Así que vayamos a la entrevista, Rubén. Primero, por favor, cuéntanos, para quienes no conocen mucho de la empresa, pero sobre todo la parte de la historia, la parte de las políticas de responsabilidad social que tiene la compañía, sus orígenes. Es importante que marquemos ese contexto. Bueno, Pastelería San Antonio es una empresa familiar que tiene 62 años en el mercado. Es una empresa que hoy está siendo regentada por su tercera generación y mi participación en la empresa parte hace casi 4 años cuando asumo la responsabilidad como CEO y gerente general del grupo. Con respecto a la política social corporativa, en realidad esta siempre ha tenido una orientación hacia el empleado, ¿no? San Antonio toma sus decisiones empresariales y de negocios siempre basado en el bienestar de sus trabajadores, ¿no? Siendo que somos un negocio de servicios. Como buen negocio de servicios, eh, el trabajador es el que determina la calidad del servicio del negocio, ¿no? Y si no conservamos un buen ambiente, pero sobre todo si no conservamos a los trabajadores que dan un buen servicio, el negocio deja de existir, ¿no? Las iniciativas que ha tenido San Antonio siempre han estado relacionadas, uno, a que se mejoren su calidad de vida y dos, a que tengan oportunidades de desarrollo profesional dentro de la empresa, ¿no? Y en ese sentido, los esfuerzos que hemos hecho permanentemente han estado orientados siempre a ellos, ¿no? ¿Cuántos colaboradores tiene la empresa, Rubén, y cuántos locales tiene en el país, por favor, para ubicarnos un Tenemos poquito? 700 empleados en 8 tiendas, en una fábrica y en una oficina administrativa, ¿no? Estamos hablando de 10 unidades de negocio, si lo quieres ver de alguna manera, ¿no? Muy bien. Y ahora hablemos del tema que se hizo viral, hay que decirlo, ¿no? Esto de las buenas prácticas en pandemia, de empresarios, de empresas que salieron al frente y decidieron pensar en el colaborador, en el empleado, como tú bien lo has dicho. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Cómo fue la toma de esta decisión importante que ustedes hicieron de no acogerse a una ley de suspensión perfecta y de más bien pensar en el colaborador y apostar por seguir trabajando, dando un giro en el negocio, ¿no? Y apostando pues porque, digamos, todo siga funcionando. Bueno, lo más importante, Juliana, con respecto a la decisión es que no fue una decisión difícil para nosotros. Como te decía, estando alineado al hecho de que el trabajador o el empleado de San Antonio es la razón de ser de la empresa, pero sobre todo es su ventaja competitiva, tomar la decisión de conservarlo, pero sobre todo pelear para que no se pierda el empleo a pesar de que íbamos a dejar de vender, de facturar y de cerrar las tiendas, fue lo más importante. Pero con respecto a la decisión específica de dejar de trabajar a pesar de que la ley nos lo permitía, Así es. eso está alineado al hecho de que la pandemia, como la entendíamos, pero sobre todo como veíamos viendo cómo se desarrollaba en otros países, tenía una componente que era crítica, ¿no? Y era el miedo. Todos Así es. teníamos miedo de cómo enfrentarnos al inicio de la pandemia y nadie sabía cómo es que
iba a impactar en el Perú, ¿no? Pero sobre todo, cuáles iban a ser las políticas de salud y las facilidades que iban a haber para poder atendernos. Entonces, en ese sentido dijimos, no, mejor cerramos las puertas, vemos cómo impacta la pandemia a su llegada al Perú y en función a eso vamos viendo cómo evolucionan el mundo de los negocios, ¿no? El entorno de los negocios. Es así como decidimos el 16 de marzo, inmediatamente después del mensaje a la nación del presidente Vizcarra en esa época, Así es. cerrar las tiendas, regalar nuestra mercadería, mandar a los trabajadores a sus casas y esperar para ver cómo es que está evolucionando, ¿no? Felizmente, lo que pasó es que nuestra decisión le dio mucha tranquilidad, sobre todo a nuestros trabajadores, pero lamentablemente no encontramos un eco en el mercado, ¿no? De hecho, como tú comentabas, lo más común fue que las empresas mandaran a su personal a la suspensión perfecta, ¿no? Nosotros pensábamos que estábamos tomando una decisión más bien alineada con lo que todo el mundo iba a hacer y nos Así. encontramos con algo diferente. Y tal vez por eso es que el caso San Antonio se hizo relevante, ¿no? Porque nosotros tomamos una decisión natural para nuestro negocio, pero finalmente no tuvo tanto eco en el entorno de negocios, ¿no? Así es. Y dime, con respecto a los directivos de la empresa, ¿no? ¿Cómo ellos te alentaron a ti para tomar esta decisión? ¿Cómo fue ese momento en que se tuvo que decidir qué hacer, ¿no? Porque, repito, la ley estaba ahí, la podías tomar fácilmente, ¿no? Y resolver el problema. Pero asumir la responsabilidad, pensar en el otro, pensar en tu colaborador, pensar en sus familias, ¿no? En un ambiente de incertidumbre, como tú lo has dicho, miedo, no saber qué va a pasar. Nadie tenía ¿no? una bola de cristal para poder proyectarse, ¿no? Era una situación bien compleja y de hecho la decisión de ustedes fue súper arriesgada, hay que decirlo. Seguir manteniendo los sueldos, ¿no? No, la verdad no. En primer lugar, porque tomamos una decisión alineada a nuestros valores, ¿no? Felizmente los valores de mis accionistas están alineados a mis valores, entonces no hubo ningún conflicto y mucho menos ninguna decisión, vamos, discusión con respecto a lo que teníamos que hacer, ¿no? Ha sido una decisión natural. Y con respecto a la dificultad que implica tomar una decisión de este tipo, ahí yo también quiero destacar algo que es particularmente relevante, y es que esta decisión no fue difícil para nosotros porque nosotros, al ser una empresa familiar, pero sobre todo al ser una empresa conservadora, prudente con su comportamiento financiero, teníamos los recursos para tomar esta decisión. O sea, nunca se puso en riesgo el negocio, ¿no? Sino más bien la tomamos porque teníamos o sabíamos cuáles eran nuestras capacidades, ¿no? Tomar una decisión más bien de conservación del trabajador en un contexto en donde la empresa hubiese estado endeudada, no tuviese caja o no tuviese recursos, sí hubiese sido arriesgado. Pero en este caso no. Por eso te digo, ha sido la suma de elementos que se han encontrado para tomar una decisión coherente, no solamente con nuestros valores, sino también con la economía del negocio. Por eso es que ha sido bastante sencillo. Debo admitir que no hubo ningún trauma en ese proceso. Perfecto. Cuesta, digamos, saber, ¿no? Que existen empresas en el Perú que hacen las cosas bien, porque finalmente te escucho y digo, bien, Rubén, acá detrás hay un líder responsable, hay accionistas responsables que piensan, ¿no? En su colaborador y que piensan en esa calidad de vida que les están ofreciendo. Ahora, hablemos de las otras empresas, los otros negocios. Hace un rato decías, no todos han tenido eco. De hecho, el hacer las cosas bien de pronto te marca la diferencia, ¿no? Eso es lo que encontramos un poco en el entorno. ¿Qué reflexión te amerita esta situación de la pandemia, lo que otros hicieron en comparación de ustedes? Porque a ustedes se pusieron en vitrina, ¿no? Orgánicamente lograron tener un Sí. impacto muy fuerte, ¿no? Y creo que es importante que hoy, después que ha pasado un tiempo, tú también puedas hacer esa valoración, ¿no? De cómo la empresa, por hacer las cosas bien, ha terminado, pues, siendo una muestra de una empresa de buenas prácticas. Y cómo eso también se está valorizando, ¿no? Porque estamos hablando de reputación, finalmente. Sí, sí, mira, yo creo que hay varias cosas que considerar. En primer lugar, yo creo que hay una mala impresión de los esfuerzos que hacen las empresas por cuidar de sus empleados, ¿no? Ujú. Yo creo que de un tiempo a esta parte, sobre todo, vamos, viviendo los últimos 20 años en el Perú, por algún motivo se ha satanizado el comportamiento de los empresarios, ¿no? Claro, han habido
casos de empresas que han delinquido o se han corrompido, ¿no? Pero son las menos. Las más son las empresas que hemos peleado para salir adelante, que hemos fortalecido nuestra economía, nuestras finanzas, para poder dar no solamente oportunidades a nuestros empleados, sino también para el país, ¿no? A través de las ventas se genera más recaudación. Pero yo creo que el gran problema que han tenido las empresas que han tomado las mismas decisiones que nosotros y que tal vez no han tenido el mismo eco es que no han comunicado adecuadamente. Creo que hoy día los ejecutivos, las empresas, tenemos la responsabilidad de comunicar lo que hacemos, porque si no lo comunicamos, finalmente el consumidor o los stakeholders que están alrededor de la empresa no van a saber nunca lo que hacemos, ¿no? Entonces, creo que nos hemos venido dando cuenta que cada vez más es importante destacar que la comunicación es fundamental para poder promover todo lo que hacemos las empresas justamente con respecto a la responsabilidad social corporativa o empresarial, ¿no? Y en segundo lugar, las empresas que no han podido, proteger a su equipo de trabajo han sido probablemente las que estaban o más endeudadas o más comprometidas financieramente. Y desde el punto de vista empresarial, la pandemia en lo que nos ha enseñado es a entender que no podemos vivir al límite de las finanzas, ¿no? No podemos vivir con las finanzas tan apretadas, ¿no? Lo que, como te comentaba, ha ayudado a San Antonio a sobrevivir en esta pandemia ha sido que no teníamos deuda, ¿no? No nos gusta endeudarnos con los bancos, que teníamos una excelente salud financiera porque teníamos mucha caja, ¿no? Teníamos utilidades retenidas de varios años justamente para prevenir cualquier tipo de contingencia. Y lo más importante, ya habíamos aprendido a comunicar. Entonces, cuando tú mezclas esos tres elementos, lo que te das cuenta es que tienes las capacidades para poder enfrentar una situación de riesgo con más fortaleza, ¿no? Y eso es una consecuencia de la experiencia, ¿no? San Antonio, al tener 62 años, aprendió, ¿no? de varias épocas que ha vivido el país a enfrentar con cuidado los vaivenes o los ciclos económicos, ¿no? Llámese el gobierno militar durante los años 70, el primer gobierno de Alan García, ¿no? Que fueron épocas bastante complejas para los negocios, ¿no? Entonces, mis accionistas, porque en realidad ese es su mérito, lo que han hecho es ser prudentes y entender que todo es cíclico y que los ciclos se repiten y que hay que estar preparado para ellos, ¿no? Lamentablemente los ciclos se repiten. Voy a regresar al tema de comunicación, Rubén, porque este tema es clave, ¿no? Yo no sé si Jesús nos acompaña ahí con el post que tú colocaste en LinkedIn, justamente manifestando, ¿no? la decisión de la compañía de mantener a los colaboradores, ¿no? Comienzas diciendo, son 700 colaboradores en la compañía. Y esto que estás comentando es clave, ¿no? En comunicación se dice que no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo, ¿no? Entonces, escuchado de un CEO como tú, queda muy claro y respecto a este caso, ¿no? Te felicito porque, claro, lograste comunicar en su momento, fuiste primero también y estuviste ahí muy, muy atento, ¿no? Dando a conocer lo que estaba pasando en la organización, ¿no? Entonces, valorar definitivamente el poder de la comunicación. De hecho, ustedes no utilizaron publicidad, no era necesario. Corrígeme, Rubén. No, es verdad, nosotros históricamente no hacemos publicidad. Hemos empezado tímidamente a hacer algo de publicidad en redes sociales, pero digo tímidamente porque nuestro crecimiento siempre ha sido orgánico, ¿no? Y como Así tú es. bien dices, el único mérito que hemos tenido a nivel de comunicación ha sido que hemos respondido, yo diría, con dos elementos, ¿no? Uno, rápidamente, o sea, hemos comunicado a los stakeholders, que no son exclusivamente nuestros empleados, sino también nuestros clientes, nuestros proveedores, la sociedad, lo que venía pasando. Así que lo hicimos con transparencia, ¿no? Y justamente esa es la segunda fortaleza, que el ser transparentes lo que te da es consistencia en la comunicación. O sea, vamos, un stakeholder, un cliente, un no cliente, cualquier persona que ve una comunicación, sabe cuando es genuina. ¿No? Sabe cuando te están dorando la píldora, cuando te están mintiendo o cuando es un publicherry, ¿no? Cuando es publicidad. Y en este caso nosotros en realidad creo que lo que hemos mantenido ha sido una comunicación sincera. Hemos dicho lo que pasa, lo hemos dicho con transparencia, pero lo hemos dicho preocupados de que todos entiendan que este contexto no es un contexto exclusivo, ¿no? Y de que nuestra preocupación es genuina. Y por eso es que tal vez ha sido tan bien recibido, ¿no?
porque otra vez comunicar con el corazón llega justamente a las personas, ¿no? Y hacen suyo el mensaje. Lo que ha pasado con el efecto de la comunicación que hemos hecho, que como tú bien dices, parte con esta comunicación, es que la gente lo ha hecho suyo y lo ha replicado, ¿no? Y sin pedírselo y sin promoverlo con publicidad. Y eso es, creo que, clave en la comunicación actual, ¿no? Venimos entendiendo de que si no se habla con el corazón y no se habla rápido, en realidad los mensajes no llegan, ¿no? Fantástico. La última frase, Jesús, si regresas al post, ¿no? Es muy bonito cómo cierras tú el post, dando un mensaje de esperanza, ¿no? Dice, en esta etapa de mi vida, ¿no? Solo ruego a Dios y a nuestro San Antonio para que nos dé la fuerza y la capacidad de aguantar el temporal y proteger el trabajo de mi equipo. Esa frase es Pues, potente, Rubén. sí, pero es parte de lo que te decía, o sea, era y es el sentimiento que tenemos, ¿no? O sea, como te decía, si tú no hablas con el corazón en una comunicación tan abierta, que como te repito, no nos proponíamos que salga del contexto de LinkedIn. LinkedIn, tú sabes que es una plataforma profesional, cerrada, ceñida a un grupo de ejecutivos o profesionales, terminó viralizando y saliendo del contexto de LinkedIn, ¿no? Y comenzó a traspasar algunas fronteras de redes sociales. O sea, salió a Facebook, salió a Twitter, salió a Instagram, salió a la televisión, Los grandes medios, eso. ¿no? Y de pronto se convirtió en un viral que sin proponérnoslo impactó, por supuesto, en la reputación de la empresa y generó, por supuesto, una ola que hizo que se acercaran a nosotros nuevos clientes, ¿no? Lo que nos ha permitido sobrevivir hasta ahora. A eso quería llegar. ¿Cómo fue la respuesta de los clientes, pero también de los que no eran clientes? Y de pronto, después de ver esta comunicación, de conocer la transparencia de la empresa, el deseo de hacer las cosas bien, de hacerlas de manera ética y transparente, porque al final estamos hablando de esto. Sí. ¿Cómo fue la respuesta? ¿Qué recogiste tú de parte de estos clientes, que seguramente muchos llevan años, que ya es un tema, ¿no? de familia, hay una tradición de consumir en las pastelerías San Antonio, ¿no? Entonces, ¿qué recogías? ¿Qué recogiste? ¿Qué te han dicho? ¿Qué Bueno, testimonios tienes? de parte de los clientes, en realidad, ha habido consecuencia, ¿no? Los clientes que visitan San Antonio siempre percibieron a través de nuestro personal, de nuestro equipo, eso, ¿no? Esos valores, ¿no? Finalmente, tú sabes cuando un empleado está contento o no, ¿no? Lo que percibieron nuestros clientes es que nos esforzamos, como te decía, por mantener a esos empleados que son los que atienden a nuestros clientes y son los que están acostumbrados a interactuar con ellos, ¿no? Nuestro cliente se sintió aliviado de que nos esforcemos por mantenerlos, porque hay una relación muy cercana de nuestros clientes con ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que creo que la pregunta más importante creo que viene justamente por los que no son clientes o no eran Es, clientes, ¿no? Es que hoy en día, sobre todo esta generación de chicos que oscilan entre los 20 y 30 años, lo que busca es empresas socialmente responsables con quien identificarse en cuanto a valores, ¿no? Siendo que vivimos en un contexto empresarial con una seria crisis de valores, lo que busca el consumidor es alinearse y apoyar a empresas con valores, ¿no? Y mira cómo esa visión lo que hace, como te decía hace unos minutos, es reforzar tu negocio. O sea, cuando tú eres consecuente con tus valores, con tus decisiones empresariales, lo que termina pasando es que atraes a público que busca lo mismo, ¿no? Luego se encuentran los dos mundos, ¿no? Y más bien son hoy las empresas que fundamentan sus decisiones en valores en el largo plazo, pero sobre todo en las personas, las que mejor les va. Porque lo que buscamos los consumidores es justamente identificarnos y empatizar, ¿no? así es. Has mencionado a los millennials, pero sobre todo a los centennials, ¿no? Que tienen esta característica justamente de simpatizar, ¿no? Y de, digamos, reconocer el buen trabajo que hacen las empresas en un comportamiento ético, no solamente a nivel de la calidad del producto o servicio, sino del comportamiento mismo con sus grupos de interés. Y este es el caso claramente, sabemos que los productos que comercializa y que vende la pastelería son de altísima calidad, pero hoy la responsabilidad social no solamente se queda en el buen producto, sino también en el buen servicio, ¿no? Y sobre todo en la buena relación que ha logrado tener la empresa con sus grupos de interés, ¿no? Y eso es lo que Sí, justamente estamos hablando. yo creo, Juliana, que, vamos,
Si bien es cierto, los millennials y los seniors son de alguna manera una generación que ha nacido buscando empresas que se responsabilicen por sus decisiones, yo creo que todos, la generación X, baby boomers, todos lo que buscamos es empresas que aseguren que el futuro, no solamente nuestro, sino del mundo, de nuestros hijos, de nuestros nietos, sobrinos, etcétera, se den las mismas condiciones que lo vivimos nosotros o hace tiempo, es decir, que sea un mejor mundo, ¿no? Lo que buscamos los consumidores es empresas que construyan un mundo mejor. Y yo no estoy diciendo necesariamente que nosotros seamos los únicos, sino que no, estamos inmersos dentro de una cultura de negocios que ya mira a largo plazo, ¿no? Ya nos damos cuenta que nuestras decisiones, pero sobre todo los resultados, no pueden estar concentrados solamente en hacer plata, ¿no? En el corto plazo, en hacer millonarios, sino están concentrados en dejarle un mundo mejor a nuestros hijos, ¿no? Y creo que una empresa que no comulgue con esa filosofía, que yo creo que es el gran cambio que está dando el mundo en este momento, ya no funcionan. Son empresas que se van quedando, que van saliendo del entorno de los negocios, ¿no? Así que mira qué importante es no solamente tomar decisiones en función de tus valores, sino también en función a largo plazo, ¿no? Así es. Has mencionado el concepto de sostenibilidad sin decirlo, ¿no? Pero esto de asegurar la calidad de vida de las futuras generaciones, de pensar en tus nietos, ni siquiera en tus hijos, es Claro. justamente la sostenibilidad. Rubén, y si tuvieras que hacer una lista, digamos, de beneficios que le otorga la gestión sostenible a una empresa, ¿qué podrías decirnos? En base a tu A ver, experiencia, lo que estás haciendo en San Antonio. en primer lugar, un aumento de la reputación, ¿no? Siendo que la reputación lo que hace es sostener el negocio en el largo plazo. Eh, Tomar decisiones en función a un futuro sostenible, lo que hace es que no solamente vendas más y que tu negocio perdure en el tiempo, sino es que quienes te acompañan en esa ruta permanezcan contigo, ¿no? Si tú aseguras sostenibilidad, lo más probable es que tengas un empleado leal, que quiere estar contigo, que quiera construir su futuro contigo, que vea oportunidades de desarrollo contigo. Si tú lo que haces es asegurar sostenibilidad, lo que haces también es hacer que tu cliente se quede contigo, ¿no? Porque es un expectante, un espectador de todos los esfuerzos que haces para que el entorno de negocios sea más limpio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más sostenible. Yo creo que las decisiones que tomamos con respecto a la sostenibilidad, lo que aseguran, como te decía, es soportar el negocio en el largo plazo y que se mantenga, ¿no? Como te decía al principio de la entrevista, creo que uno de los grandes atributos de Pastelería San Antonio es el hecho de haber entendido que el secreto de los negocios en estos 62 años es el largo plazo, ¿no? Siempre apostar por la calidad, siempre apostar por el empleado, siempre apostar por tus valores, por la ética, y mira dónde terminas, ¿no? Hoy San Antonio cumple 62 años, pero además se ha asegurado, no me cabe ninguna duda, 62 años más de vida. O sea, vamos, no me cabe ninguna duda, como te decía, a cumplir 100 y tal vez 200 años, y eso es lo que realmente me llena de orgullo con respecto a lo que hemos estado viviendo, ¿no? Y regresemos al punto inicial. ¿Cómo defines la cultura de Pastelería San Antonio? ¿Cuáles son esos Lo, de- principales elementos, ¿no? El lo fundador. defino en función a, lo defino en función a nuestros valores, Juliana. O sea, en primer lugar, somos una familia. En segundo lugar, tomamos decisiones con integridad. Y en tercer lugar, somos trabajadores duros. Nuestro trabajo es un trabajo duro, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 11 de la noche y 24 horas en la fábrica. Y sabemos que solo trabajando duro podemos salir adelante. Nadie nos ha regalado nada y nadie lo va a hacer. Así que, siendo, vamos, una familia, tomando decisiones éticamente, pero sobre todo con integridad y trabajando duro, el futuro está asegurado, ¿no? Ahí está el secreto de Pastelería San Antonio. Sin duda. Rubén, sabemos que estamos en un entorno político, social, sanitario, complejo todavía en el Perú. Los retos de nuestro querido país siempre son difíciles, ¿no? ¿Qué perspectivas, qué retos tenemos como empresa? ¿Tú cómo ves, no? Ante esta situación? ¿Cómo seguir promoviendo una gestión ética y responsable a partir y pese a todo este contexto difícil? Bueno, yo sostengo mi argumento con respecto a que comunicar es clave,
¿no? Comunicar todos los esfuerzos que haces para mantenerte competitivo, ¿no? En segundo lugar, lo que hay que hacer es astuto, es decir, no dejar que el contexto te afecte. Es decir, tenemos que lidiar con la inflación, tenemos que lidiar con la incertidumbre y de un tiempo a esta parte lidiar con el desabastecimiento de productos, ¿no? Porque el país También. ya está comenzando a resentir la inflación y el desabastecimiento. Están comenzando a faltar productos, ¿no? Consecuencia de que todo se ha encarecido, que el tipo de cambio ha subido, de que hay problemas en la logística mundial. Entonces, creo que navegar con sostenibilidad, pero en paralelo, haciendo que el negocio funcione y sea viable financieramente es muy complejo, ¿no? Y lamentablemente, y esto no es una frase mía, sino una frase que acuñó un amigo hace algún tiempo, me dijo, ¿no? Los empresarios hacemos empresa a pesar del gobierno, ¿no? No junto con el gobierno. Y eso me apena muchísimo, ¿no? Imagínate, pues, si nosotros que somos una empresa mediana, damos empleo a 700 personas, hacemos que 700 familias subsistan, Familias. ¿cuánto más podría hacer el país generando mayores oportunidades de desarrollo empresarial, ¿no? El Perú lo que necesita es más empresarios, más inversión, más oportunidades de desarrollo y no asfixiar a las empresas, como ocurre en algunos casos, y cortar la intención que tienen los peruanos de invertir, ¿no? Que redunda, como te decía, en generar empleo, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene ahí que hacer una culpa y entender que la responsabilidad del empresario no solamente es hacer plata, sino también es generar oportunidades para el equipo que trabaja con ellos, ¿no? Contribuir, ¿no? Contribuir al crecimiento económico y al desarrollo también. Y yo creo que los empresarios en las últimas décadas han demostrado, ¿no? Pero esto no ha ido de la mano con las políticas de los gobiernos de turno que hemos tenido, ¿no? Totalmente. Ya que has mencionado a los empresarios, hablemos de los microempresarios. Como, tú como CEO, gerente general de una empresa que has definido como mediana, pero muy bien reconocida, ¿no? ¿Qué le dirías a esos empresarios, microempresarios, ¿no? Emprendedores que están iniciando, que tienen sueños de tener un negocio, de crecer, de hacer realidad este sueño que en muchos casos, ¿no? se tienen? ¿Qué le dirías, Rubén? Mira, de hecho es una excelente pregunta, Juliana, porque yo repetiría dos de los valores para que ellos lo tomen como parte de su gestión. En primer lugar, que todas las decisiones que tomen, las tomen con integridad. No hay negocio que subsista o que tenga futuro sobre la base de la deshonestidad, de la trampa, de la mentira, de la corrupción. No existe, ¿no? Porque así como una cultura corporativa que no es íntegra, un trabajador que pertenece a esa cultura y que vive falta de integridad, le va a sacar la vuelta a la empresa. Entonces los empresarios, los microempresarios que están naciendo, deben saber que la única manera de hacer negocios es con integridad. Y en segundo lugar, deben saber de que hay muchísimo trabajo y de que nadie nos regala nada. Aunque en ese sentido yo creo que los peruanos, los emprendedores peruanos, lo saben perfectamente, ¿no? Yo creo que el trabajo duro es una característica de los peruanos, ¿no? Tenemos que sacarnos la mugre para desarrollar nuestros negocios. Pero hay que entender, y esta es la tercera recomendación que hago, que los resultados no se dan en el corto plazo necesariamente. Por supuesto, hay empresarios que tienen mucho éxito en el corto plazo y logran descubrir minas de oro, pero normalmente en los negocios hay que construir, hay que esperar a que las cosas sucedan, ¿no? Y solamente un empresario que entiende eso, entiende todo con respecto a los negocios, ¿no? Porque ahí tú te vas dando cuenta que el camino del empresario o el camino del emprendimiento es un camino que se va construyendo con cada piedra que vamos poniendo en el camino, ¿no? Que se va haciendo de a pocos. Así que ese es el consejo que yo podría dar. Buenísimo, Rubén. Muy bien, te agradezco mucho. Y vamos a la última pregunta fuera del guión. Háblame de ti, de tu satisfacción como líder, como responsable de 700 personas que hoy trabajan en Pastelería San Antonio. ¿Cuál podría ser ese gran aprendizaje que tú has tenido ahora en la pandemia? Regresemos al tema de responsabilidad social en pandemia, ¿no? Entonces, tú como CEO, ¿qué mensaje, qué aprendizaje has tenido y puedes sentirte satisfecho? Te escucho y me gusta porque digo, bien, bien, es una persona que ha hecho las cosas adecuadamente y que ha dado resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes tú como CEO?
sientes que has crecido, que has avanzado, que has dado lo mejor de ti? Responde, por favor. Bueno, definitivamente estoy contento, me siento dentro de una familia, eso no tengo ni que decirlo, ¿no? Yo creo que lo más importante, Juliana, es que estoy cumpliendo justamente mi visión de vida personal. O sea, tú como ejecutivo tienes una responsabilidad que es generar, pues, rentas a tus accionistas, indudablemente, ¿no? O sea, a ti te Piden contratan para que la resultados. empresa, claro, para que la empresa sea rentable, ¿no? Pero creo que lo importante es que uno puede actuar con bien sin afectar las utilidades de la empresa. O sea, uno puede hacer negocios sanos, saludables, coherentes, éticos, sin que eso signifique que ganas menos plata, ¿no? Y creo que el gran logro o satisfacción que siento a nivel personal es que estoy en una empresa en donde se respira una visión de largo plazo. O sea, y eso es algo tal vez que yo contrasto contra lo que he visto cuando era más chico, más joven, y que me tocó ser dependiente, o no ser gerente general necesariamente, ¿no? Y es que antes Trabajar yo en lo que otras veía empresas. era, claro, en corporaciones sobre todo, ¿no? Un foco muy agresivo en el resultado del corto plazo, sin pensar en el largo plazo, ¿no? Y eso siempre me hizo cuestionar, y por supuesto validar muchas de las cosas que ocurren en el mundo que están mal, ¿no? Por ejemplo, la contaminación, ¿no? O sea, si a ti te exigen ser más eficiente para ganar más plata, por supuesto que vas a contaminar, ¿no? Si a ti te exigen mayores utilidades, por supuesto que probablemente estés en el lado de la informalidad, ¿no? Cuando se mira el corto plazo, cometemos errores, diría intencional o, aleatoriamente, ¿no? Pero cuando miras a largo plazo te quedas más tranquilo, ¿no? Te presionas menos y eres más consecuente con tus valores. Así que creo que ese es el aprendizaje más importante que he tenido y que sigo teniendo, porque esto es un camino, ¿no? Esto no se acaba, sino es una escalera de crecimiento. Esto va increciendo, como dicen, ¿no? Así es, así es. Pues muy bien, Rubén, ha sido fantástico tenerte en el programa, escucharte, entender este razonamiento, esta lógica con la que nos explicas el hacer empresa de manera ética, responsable y demostrar sobre todo que sí se puede. A veces nos lamentamos diciendo, no es posible en el Perú, hay que hacer trampa para ganar, hay que hacer trampa, ¿no? Para ser el mejor, para ser el primero, pero queremos demostrar lo contrario, ¿no? Y te felicito en verdad por ese empuje, por esas ganas de hacer bien las cosas, porque finalmente es eso, ¿no? Es hacer bien lo que nos corresponde hacer. Sí, y sobre todo, Juliana, algo que es importante es, no tienes que competir, o sea, no tienes que hacer negocios para ser el primero. No tienes que hacer negocios para ser el mejor. Con hacer negocios para conservar la empresa y para asegurar el futuro, ya estás haciendo un excelente trabajo, ¿no? Entonces, creo que si logramos entender la profundidad de ese pensamiento, lo que vamos a tener finalmente es una empresa sostenible en el largo plazo y, por supuesto, un mejor negocio, ¿no? Perfecto. Un mejor país también, mejores familias, Totalmente, mejores país. Muy totalmente. bien, Rubén. Muchísimas gracias por la entrevista. Bendiciones para ti y para todo tu equipo maravilloso de pastelería, panadería San Antonio. Y como has dicho, vamos por 62 años más. Muchas gracias, Juliana, y gracias nuevamente por la invitación a tu programa. Un abrazo. Gracias. Muy bien, amigos. Agradecemos su presencia en este programa y nos vemos el próximo miércoles en una edición más de Responsabilidad Social en Acción. Buenas noches. Canal 1. Somos Contenido. Presentó Responsabilidad Social en Acción con Juliana Ramírez. Gracias al auspicio de Centrum PUC, Escuela para los Buenos Negocios.